Tengan ustedes saludos cordiales. Estamos en el tercer encuentro en relación al informe psicológico pericial. Bueno, antes de ingresar al tema, recordar que el informe, tres tips que debemos manifestar. El informe tiene como destino varias personas que no tienen relación con el conocimiento, con la ciencia de la psicología. Por tanto, mientras más técnico, mientras más lenguaje técnico tenga, va a resultar más complejo. Por muy buen informe, como el destinatario no son psicólogos, probablemente entonces vaya a generar menos puntos que a sumarlos. Primer tip. Otro segundo tip. Eh, Acá hay que tomar en cuenta que hay que ser precisos, hay que aclarar los datos que se están obteniendo y por ello también entonces en la información hay que ser objetivos, no hay que perdernos divagando, no hay que perdernos generalizando, infiriendo. Esto implica entonces al momento de ser objetivos marcar una relación de la entrevista con las pruebas que se vayan a aplicar. Es un aspecto muy importante. Bueno, y como tercer tip manifestaría que es importante revisar nuestro informe antes de imprimir, antes de responder a la autoridad que nos está solicitando, evitando estos aspectos de errores de typeo, de sintaxis, la redacción, pero también evitar caer, porque es muy tentador, en interpretaciones subjetivas, inadecuadas. Entonces es muy importante, ya que en sí el informe escrito tendría que defenderse solo, ¿verdad? Si está bien estructurado. En una clase presencial habíamos manifestado qué aspectos hay que tomar en cuenta, pero también sucede que la autoridad puede solicitar que se haga un informe oral. Entonces hay que considerar ese aspecto también para poder estar presente. Hay distintos tipos de informes. Vamos a manifestar algunas que se encuentran inmersas en y es parte de la psicología como tal. Algunas son más clínicas, otras van a ser clínicas y también de uso forense, como también de otras áreas. Por ejemplo, el certificado psicológico, vamos a poder manifestar que se enfoca particularmente en el ámbito social y estos certificados no hacen referencia al proceso evaluativo, que suele ser muy corto. Solamente se incluyen los resultados finales sin añadir recomendaciones ni posibles tratamientos. Por ejemplo, se usa en los certificados psicotécnicos, licencias de conducir. En algunos países es utilizado para la licencia de portación de armas, en el ámbito empresarial para la selección de personal, aunque últimamente se ha estado identificando también que han estado aplicando en áreas propias de la psicología educativa como clínica. Bueno, también tenemos el informe preliminar y este informe preliminar podríamos manifestar que se han estado manejando en contextos también jurídico-forenses y es un informe que tiene una estructura un poquito más consistente que un certificado psicológico. Sin embargo, al ser preliminar, hace un esbozo de aquellos aspectos que se están considerando pertinentes y bueno, la utilidad puede ser variada, ¿no? Reitero, en el caso, en el contexto boliviano, estos informes preliminares las está usando ministerio de el viceministerio de Igualdad de Oportunidades a partir de el CEPDAVI, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, ¿no? Aunque también hay otros contextos que la pueden estar aplicando. El informe clínico se enfoca en el ámbito de la salud. Estos informes están diseñados principalmente como una forma de recopilar los antecedentes, el historial del paciente.
de manera que ese historial va a permitir ya sea a la institución, al profesional que está llevando el caso, pues hacer un adecuado seguimiento, por ejemplo, de un proceso terapéutico, ¿no? En este caso, el informe en sí no es el objetivo final, sino que es un instrumento, va a servir como un instrumento precisamente en el ejemplo que hacías referencia de ese proceso terapéutico, ¿no? Podemos utilizar ejemplos de informes clínicos tras realizar un tratamiento psicológico, en algunos casos también son utilizados para una baja laboral, entre otras. Ahora sí, en relación al informe pericial, se enfoca en el ámbito judicial. Estos informes son propiamente los que se encuadran dentro de la psicología forense como tal. En este tipo de informes hay que ser, ya lo manifestaba anteriormente, objetivos, hay que ser rigurosos a la hora de especificar, a la hora de responder a un punto de valoración que nos solicite la autoridad y bueno, pues no salirse de ese punto, ¿no? Entonces, a la hora de establecer las conclusiones, habría que enmarcarnos en lo que se está solicitando. El informe forense, también conocido como informe pericial, no es un instrumento más, sino es el último y necesario para toda evaluación forense. Y que va a servir a la instancia judicial, por ejemplo, a tomar una adecuada decisión. Podemos citar, por ejemplo, los informes periciales en temas de custodia, los informes periciales en situación de adopción, de responsabilidad penal alguna, entre otros. Ahora, sucede que se aplica más en el escenario jurídico legal, pero también puede aplicarse en otros escenarios, en el ámbito clínico, en el ámbito educativo, laboral, que un informe psicológico pueda ser contrastado con un contrainforme, pero es más aplicado en la psicología jurídica y forense, entendiendo que va a existir acá una observación, una revisión al informe psicológico que se haya elaborado. En este caso, acá se va a servir de otro profesional que no haya realizado la valoración y tampoco el informe, pero sí va a ser una evaluación a la estructura de ese informe y el objetivo en este contrainforme es encontrar fallos metodológicos. Las conclusiones, si son o no son correctas o erróneas, recomendando pautas, mejoras que deberían hacerse a la hora de establecer ese informe, ¿no? Entonces, por ese lado, se sugiere que la persona que esté elaborando un informe psicológico jurídico forense la haga considerando de que va a existir una persona, yo siempre manifiesto esto, que va a existir una persona a la cual tú no le caes y esa persona va a ser la que va a evaluar tu informe. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos metodológicos de estructura, que ya habíamos hecho análisis en clase sincrónica, para que podamos ser lo más objetivos posibles a la hora de elaborar un informe. ¿Qué aspectos más podemos tomar en cuenta a momento de establecer un informe? Tenemos que entender entonces de que hay que ser rigurosos, hay que ser precisos, objetivos. El informe tiene que ser explícito, inteligible para el destinatario, es algo que tiendo a recomendar bastante. El informe tendría que defenderse solo, tiene que ser útil, relevante,
informativo y defendible. Útil en el sentido de que se esté respondiendo a lo que se solicita, a lo que se requiere, bajo un principio de objetividad, y obviamente al evitar divagar, al evitar generalizar, inferir y buscando ser más objetivos, vamos a buscar que también sea útil a la instancia, a la autoridad judicial, que tenga una extensión razonable. Acá un aspecto fundamental, el hecho de ser parsimónicos, que en el informe esté lo esencial y no hagamos extensos, ¿no? Porque el informe, mientras más extenso, pues invita a estudiarla menos, a leer menos por parte de aquellas personas que no son psicólogos, pero sí van a asumir este informe como una prueba más. Es importante que el informe responda al pedido subyacente de la evaluación. Entonces, si nos piden valoración de credibilidad del testimonio, el informe deberá enmarcarse en ese aspecto: el daño psíquico, una autopsia psicológica, la capacidad para heredar y otros aspectos más. Entonces, debemos ser objetivos por ese lado. Existe, además, hay que manifestar que puede darse una situación de conflicto, ¿no? A la hora de hacer una evaluación o a la hora de establecer un informe. Y sí, en ámbitos jurídicos forenses sucede, ya que las personas no van a asistir por propia voluntad, están asistiendo por una situación que les obliga, ya sea la autoridad judicial o fiscalía. Por tanto, estos informes van a estar enmarcados a un interés particular, ¿no? Entonces, a diferencia de un informe clínico que es privado, en este caso el informe la persona tiene que conocer que este informe va a tener un carácter de conocimiento público. Entonces hay que cuidar ese aspecto, ¿no? Al momento de establecer el contacto, de generar rapport con la persona, la cual tiene que saber este aspecto. Reitero, el lenguaje tiene que ser técnico, pero no excederse de lo técnico, porque si nos vamos al otro lado, el excesivo tecnicismo pues también invita a no asumirla en su debida dimensión por la autoridad o los abogados de parte, porque no entienden de mucha terminología, ¿no? Entonces, tiene que ser técnico, pero tampoco pasarse a una dimensión doxa. Me refiero a una situación no científica, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Weiner en 1995 decía: el psicólogo puede pensar lo que quiera, pero debe escribir solamente lo que está preparado para declarar y defender ante el tribunal. Hay que tomar en cuenta entonces que el informe tiene que ser minucioso y obviamente hay que prepararnos como profesionales al momento en que la autoridad nos inste a defender de manera oral ante un interrogatorio, ¿no? Entonces, mientras el informe sea más objetivo, se defiende de mejor manera y por tanto podemos salir más librados en un interrogatorio en un juzgado. Porque acá se persiguen intereses. Acá vamos a señalar algunas. Por ejemplo, el juez va a intentar encontrar a partir de la información que se le brinde mayor luz respecto al caso que se esté ventilando. Entonces, por ello también la psicología es una ciencia auxiliar y a partir de este peritaje, mientras más claro sea, le va a dar mayores luces que van a generar en él entonces una mayor certeza para una toma de decisiones. En cambio, para los abogados hay que manifestar, ¿no?, que de alguna manera van a buscar introducir opiniones que constituyen evidencia para su alegación y bueno, obviamente que esté a favor de ellos, ¿no?, de sus clientes, ¿no? O en todo caso pueden buscar que se ignore, se descarte
o se minimice un aspecto que se esté ventilando en una instancia judicial. Entonces, acá hay que trabajar con mucha ética, puesto que el abogado va a buscar que el informe se incline a favor, ¿no? De cualquiera de las partes, siempre va a estar ahí presente. Entonces es importante que seamos objetivos al momento de incluso prestar la declaración, esa defensa oral. No se tiene que perder ese carácter de objetividad. El abogado puede atacar al perito, o de repente puede atacar al testimonio, o de repente puede atacar a ambos, ¿no? Entonces, ahí el hecho de que seamos objetivos, de que no perdamos el norte, manejemos una adecuada metodología, tanto en la presentación del informe por escrito como de manera oral. De repente una estrategia de los abogados como objetivo puede ser que se ponga en duda, que se ponga también en entredicho el informe que se esté elaborando. Queda incluso en duda la cualificación del profesional que haya emitido el informe. Por tanto, es importante estar preparados, porque puede suceder que el abogado de parte, pues además de querer destruir el informe que se ha emitido, pues quiera destruir también la credibilidad del profesional que haya elaborado el informe. Un aspecto fundamental es que se pueda tener esa estructura metodológica, y antes de enviarla a la autoridad podamos revisarla. Entonces, hay que cuidar que en los informes exista ausencia de conocimientos, bibliografía tiene que estar presente. Hay que cuidar que no, al más mínimo, algunas imperfecciones, ¿no? Porque pueden tomarse de esos detalles para desvirtuar un informe y obviamente se deseche, ¿no? El psicólogo puede pasar, y esto es importante tomar en cuenta, que a partir de esa relación y de ese afronte, que es meramente un trabajo, porque hay que pensarlo así, pero puede generar una situación de vulnerabilidad en el profesional, sentirse intimidado, incómodo, y de repente hasta irritado por lo que haya sucedido. Pero bueno, esto hay que considerar que es una instancia laboral, y bueno, el abogado de parte está haciendo su trabajo. Por tanto, nosotros también debemos considerar que hay que hacer nuestro trabajo de la forma más transparente, clara y posible. Porque si estamos con una actitud negativa, obviamente esto genera una situación de perjuicio, que podríamos trabajar bastante sobre este tema en un otro espacio, ¿no? Es muy importante que como psicólogos podamos estar familiarizados, aprender, comprender a este tipo de escenarios, y bueno, pues enfrentarnos ante ellos de la manera más objetiva posible. Y bueno, utilizando nuestro informe de la forma más prolija, bueno, pues para evitar caer en situaciones subjetivas que vayan a desvirtuar nuestro informe, y obviamente también desvirtuar nuestro ejercicio como profesionales.